Dios bendiga, Dios guarde a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan en esta experiencia de diálogo y de reflexión en la palabra del Señor. Le habla a su pastor y hermano Abner Meléndez, junto al pastor Gamaliel Ortiz, que nos acompañan esta noche. Saludos, pastor, hermano, amigo, y saludos a toda la gente que se conecta con nosotros en este espacio. Como siempre, amén. Como siempre nos gusta decir, saca tu lápiz, tu papel, porque en este diálogo vas a ser enriquecido, te va a servir de dirección para tu vida, con temas que son relevantes, pertinentes a nuestra realidad social y a nuestra vida de iglesia. Quiero puntualizar hoy que este programa, este espacio es auspiciado por Cake Very Chic de nuestra hermana Soaris. Cake Very Chic es una compañía que ella está levantando y nos acaba de servir un fabuloso café, así que tengo que agradecerle a la hermana y a la misma vez promocionarle y decirle gracias por auspiciar el programa y el estudio bíblico de esta noche. Sé que va a ser de gran bendición. Colaboremos con los ministerios, pero también con los trabajos y las compañías de los propios hermanos de la iglesia que están aportando en ese sentido. Bueno, pastor, estamos cruzando ya la frontera de ir de alguna manera en una reapertura del país. Nos estamos acomodando en unas áreas sociales y también la iglesia, en particular la iglesia de Discípulos de Cristo, que ha sido muy prudente en cómo regresar a los santuarios, cumpliendo con todos los requerimientos pertinentes. Pero hay temas que se quedan sobre la mesa ante esta nueva realidad que enfrentamos como iglesia, como persona, como ciudadano, como creyente. Nos encontramos que esta pandemia da margen para mucha reflexión, para mucho pensar. Hace unas semanas atrás escuché una de las alocuciones que hiciste en un programa de reflexión teológica del Seminario Evangélico y me pareció muy interesante, porque en ese espacio de cómo hacíamos una teología del cuidado en medio de todo este proceso, enfatizaste o puntualizaste que había que trabajar la interconectividad y cómo se mezcla la interconectividad en todo esto y la teología, de cómo está todo de alguna manera vinculado y que esta pandemia nos ha puesto a pensar en que no somos entes aislados, sino que estamos relacionados de una u otra manera. Así que me gustaría en la noche de hoy, a modo de, en esta reflexión, en este diálogo hermoso que siempre tenemos, ayudar a nuestros hermanos y hermanas que vayamos viendo estos matices, estos detalles que hay que considerar en un pueblo que vivió esta transición tan importante. Agradezco una vez más, Abner, la gentileza de la invitación, y para los hermanos y hermanas que se están preguntando, estoy consciente que le debo un almuerzo. Eso no se nos ha olvidado. Muy bien, muy bien. Y ahora que está en la reapertura, ¿verdad? Poco a poco, pues menos excusas todavía. El asunto fundamental, Abner, es que esta situación que nos ha tocado vivir ha puesto de manifiesto, como en mi consideración, como ninguna otra experiencia vivida, por lo menos en los años de vida que tengo yo y los que son como yo. Ha puesto de manifiesto de una manera cruda la realidad de la interdependencia. Y cómo lo habíamos escuchado en un sinnúmero de ocasiones, se nos había tratado de explicar, pero ahora lo vemos en toda su crudeza. ¿Cómo es que un asunto ocurrido por allá, en una aldea remota de un país que queda al otro lado del planeta, ha llegado literalmente a todas las costas de prácticamente todos los países para cambiar la vida? ¿Cuál es la enseñanza capital que se deriva de eso? Que todos los elementos que conforman este gran ecosistema de lo creado, todos, por minúsculos y microscópicos que le parezcan a usted y que sean realidad, todo está interconectado con todo. Todo incide sobre todo. Qué bien. ¿Quién iba a pensar que una cosa que empezó por allá ha venido a marcar de esta manera la cotidianidad nuestra? La nuestra y la de prácticamente todo el planeta. Así que esta noción
este aprendizaje que a la brava hemos tenido que asumir. A cantazo, diríamos. Nos lo habían dicho de muchas buenas maneras. Obviamente afecta, determina, informa, por lo menos para mí, toda la forma y la manera en que nosotros concebimos la realidad. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, Abner, para un poco, no que nos queramos encerrar al mundo, pero para que lo veamos más de cerca, en esta reflexión que hemos hecho y que yo confieso y admito que he estado ya varias semanas. El huracán María, todo el mundo supo que ocurrió el huracán María. Cómo afectó a Puerto Rico, cómo afectó otros lugares, pero principalmente a Puerto Rico. El de las Bahamas hace poco, que fue terrible. Dorian, ¿verdad? Sí. También. Pero fíjate que cuando un terremoto terrible en un país nos sacude a todos, nos duele aquí en Puerto Rico, en otros países, las muertes. Pero fíjate que son incluso hasta las guerras. Se ven distantes, siguen viéndose distantes. Fíjate que son eventos que tú los puedes geográficamente localizar y focalizar. Claro. Entonces tú dices, qué terrible, qué horrible, qué duro. Pero son eventos que, salvo que no representen una amenaza inminente o ya una tragedia de facto para ti, tú no los sientes y los padeces de la misma manera que los otros. Pero esta pandemia no ha respetado fronteras. Esta pandemia ha violado todos los cruces de aduana posibles. Llegó al patio de nuestras casas. Y entonces, como ahora se ha convertido en una realidad palpable para nosotros, en un enemigo microscópico, pero que ha venido a determinarlo todo, sale otra vez, ojalá, que esto nos haga más sensibles y además de sensibles, nos ayude a generar otras prácticas, otros entendimientos y prácticas de vida, que en algún momento pueden entrarse también en eso, de cómo, vuelvo y repito, todo lo que conforma el orden creado está ineludiblemente conectado con todo, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más visibles. Todo habita en esa interrelación, en esa interdependencia. De alguna forma, compañero, podemos entonces establecer, se rompe con el individualismo, el aislamiento, el pensamiento isla, segregado. Observa, pastor, cómo el mismo sistema dentro del cual vivimos predica eso como evangelio. En un sistema mercantilista en el que todos y todo tiene precio. En un sistema de un capitalismo, y no hablo del capitalismo por hablar, de un capitalismo voraz, de un capitalismo salvaje, en el que los modos de producción están concebidos de tal manera. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos a pensar que los modos de producción, como ideología que sostiene este sistema, está concebido para satisfacer nuestras necesidades? Pastor, no tiene que haber la sensibilidad en un creyente para preguntarse, ¿esos modos de producción están concebidos de tal manera para sostener un proyecto y un estilo de vida que obviamente representa ganancias de miles de millones para unos pocos, pero margina a otros? Claro. Y al punto que quiero llegar es cómo ese sistema está concebido de tal manera que nosotros estamos constantemente aniquilando y quitándole la vida a millones de seres vivos que habitan en esta gran casa, en este gran ecosistema que Dios creó para el disfrute de todos y todas. Entonces, no en balde, Abner, es que cuando uno se pone con seriedad a leer las reflexiones que desde diferentes campos esta situación ha levantado y ha provocado, tú vas a ver la llamada de alerta, la bocina de emergencia sonando, no la que suena en el teléfono a las 6:30 para que te guardes porque ya mismo viene el toque de queda. Es la bocina, la chicharra de emergencia, diciéndonos, no es esta pandemia
entre otras cosas, no solamente dos cosas, una respuesta de lo creado para gritarnos que es insostenible este sistema donde el capital es el ídolo, donde la ganancia desmedida es la brújula que mueve la vida de unos que se aprovechan de esa realidad. Eso por una parte, de que es insostenible este sistema económico mundial bajo el cual estamos viviendo, pero al mismo tiempo es una manera de responderle a la insolencia del ser humano, que todo el tiempo por codicia está destruyendo su propia casa. Por ahí es que ese asunto de la interdependencia, y fíjate cómo en la iglesia también entonces nos plantea un desafío. Pero por Dios. un desafío profético y a una evaluación de nuestro discurso, que no estemos abonando a esa separación, a esa desconectividad. Abúndame sobre eso, porque creo que en ocasiones podemos pecar como iglesia, como decía un personaje, sin querer queriendo o a veces con toda intencionalidad. Tú ves que tú eres el que me... Tú sabes que a la gente le gusta mucho sí. Mira, pastor, lo digo, ¿verdad? Lo digo porque lo hemos hablado, ¿verdad? Tú sabes lo apasionado que vivo con mi fe. Porque creo que nosotros los creyentes, con muchísimo respeto lo digo a los que no crean como nosotros, claro, la fe cristiana nos entrega tantas herramientas útiles. Ay, santo, de sensibilidad. Sí, me encanta eso. Y que deberían impulsarnos a nosotros a construir y a llamar a nuestras autoridades a construir otros moldes y modelos de vida. Fíjate bien, tú me haces ese comentario, hermano mío. Y en las iglesias, claro que nosotros hablamos de que cada ser humano debe procurar construir una experiencia personal con Dios. Eso está en el ABC de lo que es el entendimiento de ese Dios que se revela al ser humano. Eso lo creo yo desde que estoy en el vientre de Josín Guardiola. Sin haberlo entendido ya lo creía. Ahora que lo entiendo lo creo más. Qué bien. Ese asunto, ese tema de cómo el ser humano construye esa relación con Dios no nos puede llevar a predicar de tal manera la salvación individual que nosotros no creemos en el mapa de vida de nuestra gente, de la gente a la que estamos tocando, de la gente con la que estamos interactuando, la conciencia ética de que toda la escritura bíblica, desde ese Dios que se revela en el principio, y cuando comienza esas interacciones con esos personajes, con esas personas, con esos seres humanos, en la Biblia, fíjate cómo esas interacciones con todos ellos, con Abraham, cógelo con Moisés en Éxodo 3, fíjate que toda la comunicación de Dios con esos seres humanos era para que esa comunicación incidiera y afectara a la comunidad de la que ellos eran parte. Poderoso. Toda la escritura bíblica sostiene la idea de un Dios que al comunicarse con el ser humano o con los grupos de seres humanos, está sembrando en ellos y en ellas la conciencia de que ellos obviamente son importantes, pero no son el centro de la cosa, sino que hay una intención de abarcar a un colectivo. Toda la escritura bíblica está con todo ese Dios, todos los momentos y los escenarios en que Dios se revela, eso se hace manifiesto, Abner. Poderoso. Porque entonces, cuando nos centramos solamente en el elemento individual, estamos abonando al egoísmo natural del ser humano. El yo se convierte en el ídolo. El yo se convierte en el ídolo y nos olvidamos del otro, de la otra. Nos aislamos. Nos aislamos. Entonces,
volvemos a la canción del principio. El asunto de la interdependencia. Correcto. Mira, pastor, así ahora hablando contigo viene a mi mente. Nosotros vivimos en un mundo, y voy a volver a usar esta frase, ¿verdad? Al que en un momento dado de la historia se le predicó que el progreso, vamos a coger este ejemplo, que el progreso científico y el progreso tecnológico iban a garantizar un futuro mejor. Hago así en esta mesa porque desde que nos dijeron eso todavía lo estamos esperando. Ese mundo mejor que se prometió desde el progreso científico y desde el progreso tecnológico. Y la noticia que este sistema, porque aparte del coronavirus, lo que estoy queriendo comunicarle a la gente es que la pandemia estacionaria verdadera es el sistema de cosas sobre el cual está montada nuestra existencia en este momento, aquí en este mundo. Esa es la pandemia. Porque cuando este coronavirus en algún momento, que va a pasar, aunque en este momento nos parezca absurdo lo que yo estoy diciendo, cuando este coronavirus deje de ser noticia, hay unos males sociales. Por las razones que sean, vamos a volver a ver esa pandemia estacionaria, que la hemos visto también en nuestro país, con otros referentes, ¿verdad? De asuntos no tratados, de un sistema que oprime, de injusticias. Qué bien. Mira, pastor, y yo lo que quisiera es que a mí me interesa que el mensaje llegue a todo el mundo, pero a mí me interesan los míos porque es lo que yo amo y es donde yo me muevo, que es la iglesia. Esa es la que está en la sangre mía, la iglesia. Y los procesos de aprendizaje, los procesos formativos y mentales de la gente de las iglesias. Ese progreso científico y tecnológico que se nos prometió, que se nos predicó como la gran salvación del género humano. Ahora mismo estamos disfrutando un asunto de ese progreso tecnológico, ¿verdad? Que estamos llegando aquí a la gente, pues claro. Pero ese es una falacia pensar. Es una terrible falacia. Y yo espero que la humanidad nos demos cuenta todos de la gran falacia que ha resultado pensar que el progreso científico y tecnológico por sí puede impulsarnos hacia un mundo mejor sin tener en cuenta el progreso humano y moral de cada individuo y de cada colectivo en este planeta. Nosotros necesitamos a los epidemiólogos y a los virólogos, como lo dicen en otros países. Ahora los estamos escuchando más. Aquí vuelvo a lo de la interdependencia. Y fíjate por qué aquí no hay pérdida de tiempo en el argumento que estamos planteando. Vamos a volver otra vez al principio. Ponte a pensar, Abner, ahora los estamos escuchando y cada vez que aparecen hacemos el alto porque hay que oírlo. ¿Por qué, pastor? Porque ahora sí que esto es una amenaza inminente para mí. Porque ahora el pellejo mío siente cerquita la amenaza de la herida. Mientras no era así. Pero todos los años, ¿quién los escucha cuando nos dicen que 200,000 niños y niñas en el mundo mueren cada año? Y si al decir esto me estremezco, pues perdónenme. ¿Quién los ha escuchado los años que llevan diciéndonos que 200,000 niños al año se nos mueren en las manos? No porque no tengan tecnología, no porque tengan grandes cosas o por no tener acceso a agua potable. Se nos mueren 200,000 niños todos los años por no. Y eso nos lo vienen diciendo ahora que llegó el coronavirus. Eso nos lo vienen diciendo hace años, hace tiempo. ¿Y qué pasó? Que no nos interesaban esos niños, que no nos importaban
Ahí no era importante escuchar a los epidemiólogos y a los virólogos, como le dicen en otros países. Ahí no había que escucharlos. ¿O es porque como esos niños no eran los nuestros? No, lo pasamos por alto. ¿O es porque como no era un problema que había llegado directamente, o que nosotros creemos que no ha llegado directamente a las fronteras nuestras, pues no lo atendíamos? Como todavía hay gente en este país que no acaban de entender que este es un país en el que cientos de familias pasan hambre. Por eso los reclamos que hemos visto en estos días de que se abran los comedores escolares. Porque hay niños y niñas de las escuelas para quienes el tener el comedor escolar abierto era la única garantía de una comida fija, sólida al día. Pero mientras eso yo no lo perciba como una amenaza inminente para mí o para el espacio, ese círculo que yo hago alrededor de mí, pues entonces es un asunto que tal vez ¿verdad? Siento como un dolorcito, una tristecita, pero no lo manejo igual. Una empatía leve. Claro, una cosa así como permíteme usar esta expresión, una simpatía graciosa. Esa conciencia de la interdependencia nos hace mirar la realidad, por lo menos en mí lo logra. Esa conciencia clara y constante, intencional de la interdependencia, hace que uno intente construir sus esquemas mentales y de práctica de vida y de fe de otra manera. Entonces, creo que pudiéramos decir que esto es una buena ocasión para que la fe que profesamos, si decimos que creemos en ella, nos invita a no estar ensimismados, desconectados, enajenados de nuestro entorno. Pero si Pablo nos lo dice en Corintios, pastor, ¿o dónde está la Biblia que nosotros decimos que usamos? Y entonces, de alguna manera pudiéramos... La cuestión de cuáles son los miembros del cuerpo que tú atiendes con mayor celo, cuidado, atención, devoción y dedicación. En el texto, nos lo dijeron hace un fracatán de años en el texto bíblico. Ahí pesa entonces sobre nosotros un desafío, un reto de ruptura, pudiéramos decir. Tiene que haber una ruptura. Yo creo que en un espacio como estos, hace algunas semanas, pastor, tú me diste la oportunidad de decir que el problema es esa normalidad a la que se nos está invitando a regresar. De hecho, tú vas a encontrar en estos días incluso teólogos y filósofos, no solamente desde la teología, sino por eso desde otros campos, desde la sociología, desde la psicología social, desde el análisis de la realidad de los colectivos nacionales. Cómo la verdadera pandemia, yo te decía ahorita, esa pandemia estacionaria es la normalidad. Wow. A la que se quiere regresar. Entonces, si nosotros estamos diciendo, si nosotros nos atrevemos a decir con el apóstol Pablo, para pegarlo, ¿verdad? Para hacer la conexión responsable entre la escritura bíblica y nosotros, que ese es el trabajo que hay que hacer. Claro. Si nosotros nos atrevemos a decir con el apóstol Pablo aquella frase terrible de que todo, el apóstol Pablo no sacó fuera nada. Todo obra para bien de aquellos. ¿Cómo es que todo obra para bien? ¿Que sí porque sí? ¿O todo obra para bien? Y hay que entender. No es añadirle. Hay que entender que lo que está en el suelo, en el fundamento de esa frase de Pablo dirigida a los romanos, no es que está en el suelo y en el fundamento, en la zapata de esa frase, que todo obra para bien, en la medida que nosotros también asumamos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que nosotros aprendamos a derivar
de cada experiencia vivida. ¿Qué es lo que esa experiencia nos está enseñando? ¿Cuál es la forma en que esa experiencia tiene que obligarme a mí a hacer una reflexión para replantear mis pasos, para enderezar lo torcido? O sea, todo obra para bien en la medida en que aprendo, en que yo absorbo cuáles son las rutas que tengo que revisar para que donde yo estaba equivocado o torcido pueda plantear una realidad y un camino nuevo. Ese es el evangelio. Porque si no vuelve a pasar lo mismo y me quedo estacionado en el mismo lugar. Y ese es el reclamo del evangelio para este tiempo. Por eso es que lo estamos trayendo. Pospandemia, visitar esos espacios donde tenemos que hacer evaluaciones, introspección. En lo individual y en lo colectivo. Y lo colectivo. Y en el mensaje que proyectamos como iglesia en este tiempo. Fascinante, pastor, fascinante. Si tú miras, por ejemplo, ahora que, no sé si tú querías que entráramos en eso, pero si tú miras lo que el mundo entero en este momento está atendiendo y con lo que se siente identificado, que es con la situación en los Estados Unidos. Si uno observa con algún grado de detenimiento lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, más allá de la revolcadera visceral que a todo ser humano con un mínimo de sensibilidad le da cada vez que aparece, y yo hago esta admisión, que aparece una foto, no el video completo que yo ya no sé si lo puedo ver completo de nuevo. De la rodilla de este oficial en el cuello, de la policía blanco en el cuello, y todo lo que eso provocó como una compresión en la columna vertebral y asfixia, y ahí el desenlace trágico de un hombre que estaba boca abajo, esposado, para que no se nos pierda de perspectiva, boca abajo, esposado, desarmado, y que estaba audiblemente pidiendo por su vida. Me da hasta trabajo, ¿verdad? Tener que repetir esto, ¿no? Más allá de eso, que es la puesta en escena de la tragedia por lo que es la intolerancia, por lo que es el racismo, por lo que es la exclusión. La violencia. Una persona que hace eso, no es meramente que está poniéndole encima de la rodilla, y es que está derramando todo el peso de su odio y de su violencia contra un ser humano al que identifica y le enseñaron a identificar como que es el otro, el enemigo. Y enmarcado en una legalidad porque es un policía. Peor todavía. Entonces hay una imagen de institución, hay una imagen de sistema. Peor. Volvemos a quiero llegar. Exactamente, volvemos al pecado sistémico. Correcto. Fíjate, Abner, que cuando uno mira, y a eso, ahí tú me ayudas. Fíjate que cuando, ¿verdad? Puesta, para que la gente no vea que estamos pasándole por encima la tragedia de la vida de George Floyd, que es una tragedia que se haya perdido esa vida, como tantas otras. Claro. ¿Verdad? De Breonna Taylor y el joven en Atlanta que estaba lloviendo, y una persona, Ahmaud Arbery, creo que es el apellido de él. El nombre me acuerdo, Ahmaud. Fíjate que toda la respuesta social que ha habido no es meramente por la muerte de George Floyd. Hay una indignación. Es el reclamo de que hay toda una realidad estructural y sistémica que hay que abolir, que hay que eliminar, que no sirve, que desvalija al ser humano, lo deshumaniza, que está en una posición más débil, más vulnerable. Si tú miras lo que está pasando, Abner, y naturalmente por eso la respuesta de tirarle encima a ese estado policial y militar, porque saben que lo que se está reclamando no es meramente justicia, que se está reclamando por la muerte de este hombre, de este ser humano, de este hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. No solamente es eso, sino es
un cuestionamiento y una protesta contra todo un sistema de cosas que sigue promoviendo una abismal desigualdad de oportunidades para una inmensa mayoría de hombres negros, latinos, hispanos, otras minorías, vis a vis lo que representa para la población, en este caso particular, para la población blanca en los Estados Unidos. O sea, eso es lo que está de fondo. ¿Y por qué yo lo planteo, Abner? Porque ahí es importante ver dónde las voces pastorales y proféticas de la iglesia se han ido ubicando en ese proceso. Algunas para nuestra vergüenza y por lo menos para el mío, para nuestra vergüenza y para nuestro dolor, haciéndole un flaco servicio, contribuyendo al proceso de desacreditar el testimonio público de la iglesia frente al resto de la sociedad, y otras que agraciadamente, desde mi perspectiva, representan lo que es la voz de amor, de vida, de reconciliación, de justicia, de lo que es el evangelio, del Dios que se revela y del Dios que para nosotros se revela en la persona de Jesús de Nazaret. Este tema ha estado, y por la respuesta que veo aquí los hermanos que están con nosotros grabando la experiencia, intenso, pero muy pertinente. Pero le digo a los hermanos, vamos un poco más allá, pastor, dentro de ese tema. Porque estas cosas creo que hay que hablarlas y no enajenarnos en una experiencia de fe que no sea contextual y que no apele y aspiramos a dar perspectivas a esa realidad. Cuando en ese escenario que es humillante, que es atropellante, que revela una indignación colectiva ante patrones, ante conductas que vienen de años del sistema. Una pandemia estacionaria. Se complica el escenario desde mi óptica cuando un mandatario camina entre medio. Sé por dónde viene. Camina entre medio de unos manifestantes pacíficos y manda a lanzar gases lacrimógenos porque debe pasar por ahí. Y balas de goma. Y balas de goma. Los esparce. La policía le hace el cerco para que él camine y luego frente a una capilla que el día antes había sido vandalizada. No estamos a favor de del daño a la propiedad, estamos conscientes de eso y creo que eso es un punto eso no está bien y se debe atender. Pero en medio de esa acción toma una Biblia y la levanta. Las implicaciones dentro de ya un pueblo herido, dentro de lo que ya es una humillación, de lo que ya es una deshumanización del sistema, se levanta un aspecto que desde mi entender, y me hago responsable, tóxico de lo que es la fe. Totalmente. Con una Biblia cerrada, empuñándola en alto, mandando un mensaje que no es cónsono con lo que esa Biblia contradice todo lo contiene, que una incongruencia. Yo sé que en este momento que entremos aquí, no sé si alguna gente apagará la cámara o más se unirán, pero tenemos que hablar de estos temas. Sí, pero ¿quiénes? Lo que pasa es, Abner, que todo en la vida demanda una opción. Claro. Hay que tomar opciones. Sí. Y yo te abrazo y te amo y te respeto y te lo digo públicamente por la opción de querer hablar de esto. Yo estoy consciente, Abner, acuérdate que yo vivo en el mismo país que tú vives. Yo estoy consciente que eso puede pasar porque hay gente que vengan con unas viejas diatribas de qué se habla o qué no se habla en la iglesia. Gracias a Dios yo vivo con la esperanza de que las nuevas generaciones han ido desmontando ese tipo de discurso escapista y falaz, por otra parte. Es que esta cruz, que está de esta manera aquí establecida y con estos detalles, esta cruz nos obliga, nos impulsa a tocar esto. Tremendo la alusión a la cruz. Tremendo. Y los que amamos esa cruz, sí. No como instrumento de violencia, sino como instrumento de vida. Déjame ir un chipito atrás, en lo mismo que tú dijiste. Déjame tocar el asunto del vandalismo que tú traes, porque a veces a mí me preocupa la forma y la manera que en todos los lugares, pero como yo soy un hombre de iglesia, claro, me interesa cómo la gente de la iglesia
tramita mentalmente estas cosas. Y cómo quienes están llamados y llamadas a acompañar de una manera saludable y nutridora esos procesos de crecimiento mental y espiritual, a veces lamentablemente hasta sin quererlo, deformamos esos procesos. Claro. No nutrimos bien esos procesos. Martin Luther King decía que por eso él estaba en contra del uso de la violencia y respetaba, ¿verdad? Martin Luther King decía que la oscuridad, es que estoy pensando en inglés la cita, así que la traduzco ahí medio libremente, que la oscuridad no puede derrotar, no puede derrotar, no puede erradicar, no puede vencer la oscuridad. Solamente la luz es lo que derrota la oscuridad. Estoy en una traducción libre, ¿verdad? La palabra un poco difícil de traducirla. La oscuridad no puede eliminar la oscuridad. Solamente la luz puede eliminar la oscuridad. Puede contrarrestar, tal vez es una mejor palabra, la oscuridad. Añadía, el odio no puede erradicar, no puede derrotar, no puede contrarrestar el odio. Solamente el amor puede erradicar el odio. Esta silla se está bajando. No hay problema. Pero nos acomodamos aquí. Silla, quédese quieta ahí. ¿Por qué te digo esto, Abner? Porque nadie aquí está justificando el asunto del vandalismo pero me preocupan dos cosas. Me preocupa que se ignore también que el propio Martin Luther King entonces dijo, después de una explicación acerca de por qué él no estaba a favor de la violencia, por razones teológicas, pero también por razones prácticas. Martin Luther King sabía, mi gente, que si ellos tomaban otra forma de lucha, por cada 2 que nosotros eliminábamos, ellos van a eliminar 10 o 20 de nosotros porque tienen las armas. Entonces, habían razones teológicas, pero también habían razones, un hombre, y su liderato, y el liderato que lo acompañaba, razones prácticas de gente que tenía sentido común. Pero él decía una cosa, Abner, que la gente tiene que tenerla en cuenta. Él decía que esas manifestaciones, aún las manifestaciones de violencia, en un momento dado, el sistema oprime tanto a la gente. Una frase genial, decía, perdóname que la diga en inglés, riots are the language of the unheard. De los que no se escuchado. Más o menos lo podemos traducir, que ese tipo de manifestación, de ese tipo de revuelta, en un momento dado es el único lenguaje que les queda a los que se dan cuenta que por más que gritan no son escuchados. Y por algún lado, por alguna válvula de escape sale ese dolor. Una olla de presión. Esa frustración. Pues claro, que no es que él lo estaba explicando. Ese es el lenguaje de la gente que no ha sido escuchada. Entonces, ¿qué era lo que él proponía? Fíjense no tanto en esas manifestaciones de conducta. ¿Por qué con igual fuerza no se condenan las condiciones que el sistema crea? ¿Ves que el muñequito es distinto? Porque yo digo a la gente que a veces abre la boca para hablar de cuando se hace esto, se hace aquello, pero la pregunta es, ¿cuáles son? La pregunta del que no mira lo aparente, del que profundiza, del creyente que el Espíritu Santo ha penetrado en él, ahora que acabamos de celebrar Pentecostés, y yo creo que en cada creyente está el Espíritu de Dios. Y como lo creo a pie juntilla, como me lo enseñaron y como lo he aprendido, el Espíritu Santo que nos lleva, como decía la propia Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Es decir, te lleva a mirar lo que está más en la profundidad de las cosas. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que el sistema, que la estructura de la realidad en la que vivimos propicia para que eso ocurra?
No se puede obviar y atacar solamente una perspectiva, porque entendemos que es la más visible, sí, pero la otra puede estar atrás bastidores y es la que provoca esa reacción. Además, que es la más visible porque es la que el Estado promueve en su narrativa para que la gente se la coma acríticamente. Vamos a la Biblia en la mano de este mandatario, caballero. Esa Biblia, Abner. Sin confianza. Esa Biblia, sí, que ahí. Tú muy bien lo describiste. Gracias. Gracias. Tú muy bien lo describiste para lo que llaman en inglés un photo opportunity. Frente a una iglesia con la Biblia, una iglesia episcopal, con la Biblia así empuñada en alto. Fíjate cómo, Abner, para todo creyente serio, eso es lo voy a decir ahora por mí. Fíjate cómo el uso de la Biblia en ese momento es un uso que desnaturaliza, desacraliza y para mí es un acto blasfemo. Una Biblia que precisamente de lo que se trata es de la revelación de un Dios que lo que quiere construir son espacios de reconciliación, de justicia, de paz, de amor, de renovación, de ese Dios que sale en defensa de la vida de los que no tienen la fuerza para defenderla solo por sí mismos. Y yo digo eso y bendigo a Dios. Amén. Y yo creo en ese Dios. Es el Dios que me revelan los profetas. Es el Dios que me revela, es el Dios que me revela Amós, es el Dios que me revela Miqueas, es el Dios que me revela Habacuc, es el Dios que me revela Isaías, es el Dios que me revela obviamente Jesús de Nazaret. Fíjate cómo la Biblia se puede convertir y ese momento en un espectáculo mediático. Porque al yo levantar la Biblia, Abner, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a hacer, y no hace falta ser un científico social para hacer este proceso mental. ¿Qué es lo que yo hago cuando levanto la Biblia? Cuando empuño la Biblia de esa forma. Como símbolo de un espectáculo mediático. Sin obviar lo que tú acabas de decir, que para tomarme la foto ejercí toda la violencia que fue necesaria contra seres humanos que se estaban manifestando pacíficamente. Que esos seres humanos estaban reclamando lo que tantas veces los profetas, precisamente en esa Biblia que estaba cerrada, cuando la abras, te vas a dar cuenta que es lo que los profetas y lo que Jesús de Nazaret estaban reclamando como mapa para el mundo. Cuando yo empuño esa Biblia, Abner, hay una carga ideológica terrible porque lo que estoy diciendo es, como Dios está del lado mío, porque al empuñar la Biblia es el fetiche, ¿verdad? Es un fetichismo. Como Dios está del lado mío, ¿cuál es el proceso mental, Abner? Los que están del lado de allá son ¿qué? Los malos. Son los malos. Son los malos. Eso no es un pecado terrible. El Dios que precisamente lo que pretende es construir puentes entre unos y otros. Cristo es nuestra paz, Efesios. La Escritura nos lo dice. El que de dos pueblos hizo uno, derribando el muro de ¿qué? El muro de enemistad que había entre nosotros. Aleluya. Una invitación continua a la reconciliación, pero no a la división. Y Pablo hablando 1000 veces del ministerio de la reconciliación. Y yo utilizar la Biblia como un instrumento de división para seguir fomentando la fragmentación, la dislocación en la convivencia. Y no solamente eso, sino por lo que tú mismo estabas mencionando ahorita, para justificar cualquier medio posible, para aplacar a quienes, la palabra que tuviste ahorita, a los malos. Porque es
que la persona sabe, y ahí es que, y en eso es que radica no solamente lo deleznable, sino también lo bochornoso. Ahí es que radica el asunto de cómo la Biblia, cómo se quiso convertir nuestra Biblia en parte de un espectáculo mediático, utilizada la Biblia como un fetiche. Esto no es un fetiche. Aquí está la manifestación, parte integral de la manifestación, porque Dios se sigue manifestando todos los días, parte integral de la manifestación, parte fundamental de la manifestación de un Dios que en sus propias páginas quiso comunicar todo lo contrario de lo que este caballero hizo allí, como un espectáculo, vuelvo a repetirlo, de manipulación mediática. La Biblia no es un objeto de manipulación mediática, y mucho menos, pastor. La Biblia no es un objeto, y eso ojalá que también pongamos oído en tierra aquí en Puerto Rico. El yo agarrarme de la Biblia no puede servir para yo hacer sentirle a otros y a otras que están excluidos, que están fuera, para yo hacerle con el discurso a base de la Biblia, hacer sentirle a otros que su vida está rota, que su vida no sirve. Desde una perspectiva profética, pero lo que quiero decir es que cuando la Biblia se utiliza con ese tipo de intención, de humillar, desvirtúa todo lo que precisamente este libro quiere comunicar. Por eso es que hay tanta perversidad. Hay que mirar más allá de lo aparente. Por eso es que hay tanta perversidad en ese acto. Que fíjate que se presenta en la apariencia como un acto de una persona que está apegada a Dios. Cuidado, porque este pueblo de labios me adora, pero su corazón está ¿dónde? Pero su corazón está lejos de mí. Y el impacto que eso tiene también con respecto al testimonio de la iglesia. La gente va a pensar y creer que hay ministros, o que muchos ministros concurren y aplauden y de alguna manera validan esa ejecutoria. Porque en el imaginario de la gente lo que se levanta, fíjate, ese hombre, mira dónde está agajado de la Biblia. Sí. Y así que posiblemente piensan algunas personas, pues así son los pastores, los ministros, y qué bueno que tenemos estas oportunidades para clarificar y distinguir lo que es esta manipulación mediática versus aquellos que de alguna manera u otra hemos abrazado esta fe y la queremos vivir conforme a los principios. En cualquier momento que la Biblia sea utilizada para cancelar la dignidad de otro ser humano, es un uso horrible del texto bíblico. Poderoso. Si yo utilizo la Biblia para desvalijar al otro, para destruir al otro, para anular al otro, para invisibilizar al otro. Aquí me están diciendo, eso es otro estudio bíblico. Y esa que lo dijo tiene autoridad sobre ti también. Sí, porque eso nada más es una riqueza de equivocaciones, lamentablemente, en ciertos foros de pensamiento tóxico, ¿no? Se utiliza la Biblia y pasajes para avergonzar, atropellar, interpretar y de alguna manera sentirme superior, porque siento que hay un sello de aprobación en cada palabra que digo. Por eso el uso de la Biblia, porque si yo estoy con la Biblia, sí. ¿Cuál es el pensamiento que le viene al imaginario de todo ese cuerpo? Claro que él lo sabe, por eso es que hablo de la perversidad, porque él tiene ese cálculo electoral aquí. Y eso me duele más. Claro. La Biblia usada incluso como una ficha de juego electorero de votos ahora que las elecciones se aproximan. Claro. No perdamos tampoco eso de perspectiva. Eso que está ahí. En toda esa base de votantes que por miopía no ven más allá y porque el propio sistema les ha enseñado a validar eso. A validar unas cosas, claro que sí, y a canonizarlas y a normalizarlas. Por eso es que esa normalidad es la pandemia, porque nos ha enseñado a normalizar esos elementos de pecado sistémico y estructural que son parte de nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace Dios en momentos como este, Abner Meléndez? Yo tengo la certeza, como Dios siempre está buscando testigos, porque yo creo en un Dios que está activo en la historia y lo alabo y lo bendigo por eso. Dios está buscando testigos que se levanten para poder orientar al pueblo, para que vean y disciernan dónde es que se esconde la maldad.
en este sistema de cosas en el cual nosotros vivimos. Estamos ahí aterrizando en el tiempo, me hacen la señal por allá. Sí, ya. Pero creo, si pudiéramos cerrar esta experiencia hablando, comentando de la figura que es nuestro marco de referencia, que es Jesús, que en el famoso Sermón del Monte nos invita a tener hambre y sed de justicia. Creo que la iglesia pospandemia, que se enfrenta a estos escenarios tan confusos, tan anti-evangelio, tenemos que ir otra vez al Maestro, sí, y escuchar esa invitación que nos dice: tengan hambre y sed de justicia. Y sed de justicia. Dicho está, el que es el que marca nuestro derrotero de vida en su gran declaración, en la declaración de su agenda, que en el caso de Mateo es ese texto del Sermón de las Bienaventuranzas, nos invitó a tener hambre y sed de justicia. Ahora nos advirtió que eso iba a tener un costo y que iba a tener un precio. Wow. Por eso es que más adelante dice: bienaventurado soy cuando los vituperen. Precisamente por esta causa. Viene con un precio. Bueno, pero es que él lo vivió. Él estaba consciente desde el tiro de salida de lo que podía venir, ¿verdad? Así que fíjate que Jesús de Nazaret es nuestro criterio primero y último. Martín Lutero, el gran reformador, dijo una cosa que a mí me persigue todos los días. Lutero decía, Abner, que Jesús es el criterio, el filtro de toda la Escritura, es Jesús. Qué bien. O sea, que todo lo que está en la propia Escritura había que pasarlo a la luz, por el filtro de Jesús de Nazaret. Y que si pasaba por ese filtro, se atrevió a decir Lutero, si pasaba por ese filtro era palabra de Dios. Wow, qué bien, qué bien. Así que Jesús es el marco de referencia. Y fíjate bien, Abner, que precisamente Jesús lo que vino fue a hacer visible la voluntad de un Dios que sentí y siente una pasión por ir a cuidar y a defender la perniquebrada. ¿Cuáles son las perniquebradas? ¿Cuáles son las perniquebradas hoy? Qué bien. Allí en las calles de Estados Unidos estamos viendo el grito de dolor de muchas de las perniquebradas. Y en nuestro país también lo hemos estado viendo, ¿verdad? Frente a los que dicen el virus fue productivo. Mientras tú y yo estábamos orando por nuestros enfermos y las familias estaban en vilo con sus enfermos o llorando a los muertos que no pudieron despedir con dignidad, que yo he sido partícipe de varios velorios de ese tipo y he visto el dolor que representa. Mientras el pueblo estaba en esa situación, mientras se develaba todo ese rostro de dolor de la gente con hambre, con necesidades, había alguien diciendo, el virus fue productivo. Y el otro le contestaba, tantos millones de dólares para un solo puertorriqueño. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esa es la pandemia estacionaria que también está sobre nuestro pueblo. Y contra esa es que nos tenemos que vacunar. Mentalmente nos tenemos que vacunar, porque eso no es lo que Dios quiere para nuestro país. Yo estoy totalmente seguro que eso no es lo que Dios quiere para nuestro país y eso no es lo que Dios quiere para nuestro mundo, porque Dios quiere para nuestro mundo cielos nuevos y tierra nueva. Donde muere la justicia. Así es. Qué tiempo poderoso, qué tiempo lindo, pastor. Gracias, por esta ocasión nuevamente. Creo que ha sido de gran edificación este diálogo que hemos tenido, amado hermano y amigo. Y a quien dijo que el asunto del uso de la Biblia tiene razón. Tiene razón. Otro estudio. Amerita otro estudio. Así que creo que nos seguiremos viendo y espero que para cuando nos veamos ya me hayas llevado a almorzar y eso te he resuelto para poder anunciarlo. Para poderlo decir. Tienes que coger el lugar y yo te puedo sugerir alguno que otro. Termino diciendo, Cake Very Chic de nuestra hermana Soaris auspició este segmento. Gracias, Soaris. Hermano, sigamos el modelo de Jesús. Hambre y sed de justicia. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Saludos.